Buenas tardes, ahora vamos a ver la resolución de circuitos paralelos. Entonces, con ejercicios. Dice que dos resistencias de 20 y 30 ohmios están en paralelo y conectadas a una fuente de 60 voltios. ¿Cuál es la corriente que pasa por cada una? Entonces vamos a ver. Aquí tenemos ese primer ejercicio. Tenemos una fuente de 60 voltios, dos resistencias en paralelo. En paralelo, la configuración es así como, digámoslo así, como la carrilera de un tren, ¿no? Van colgaditas ahí. En este caso son dos, pueden ser tres resistencias, cuatro, cinco, en este caso son dos. Entonces formando como una carrilera de tren, ¿no? Bueno, entonces por cada resistencia pasa una corriente. Sobre R1 pasa I1, sobre R2 pasa I2. Entonces, sabemos que esta configuración paralelo, el voltaje sobre cada una de las resistencias es el mismo, ¿sí? Es el mismo. En este caso tenemos 60 voltios. Entonces 60 voltios cae sobre esta y sobre esta. Entonces, sabiendo eso, usamos la fórmula corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces voltaje sabemos que es 60 para todas. 60 sobre 20 ohmios, que es esta primera. Entonces 3 amperios. Esa es, I1 es 3 amperios. Para la segunda resistencia es igualmente voltaje sobre resistencia 2. De nuevo es el mismo voltaje sobre R2, que es 30. 60 sobre 30 es igual a 2 amperios. Entonces esos son los resultados del primer ejercicio. Segundo ejercicio. En un circuito paralelo hay una resistencia de 10 ohmios y una fuente que entrega una fuente de 50 voltios. ¿Qué corriente pasa por esa resistencia? Bueno, aquí se describe, ¿no? En un circuito paralelo, bueno, tenemos una resistencia que su valor es 10 ohmios. Las demás no sabemos. De pronto hay varias, o dos, o tres. Bueno, en este caso tenemos una resistencia que está en paralelo en un circuito con una fuente de 50 voltios. Entonces la corriente sobre esa resistencia ya sabemos que es voltaje sobre el valor de esa resistencia. Entonces voltaje es el mismo para todas las resistencias en paralelo. En paralelo es esta configuración, ¿no? Como en una carrilera de tren. Entonces es igual al voltaje sobre R1. Voltaje 50 voltios sobre 10 ohmios, que es esta primera. Entonces en esta resistencia pasan 5 amperios, ¿sí? Entonces esta es la configuración paralelo, como una carrilera de tren, ¿sí? Por cada resistencia pasa un valor de corriente diferente. Tercero dice, si tres resistencias de estos valores 12, 24 y 6 ohmios están en paralelo, ¿cuál es la resistencia total? Entonces tenemos aquí tres resistencias en paralelo. No mencionaron la fuente, simplemente tres resistencias en paralelo. Ya dijimos, como una carrilera de tren, es la configuración paralelo. En este caso están la resistencia R1 12, R2 24 ohmios, R3 6 ohmios. Entonces la resistencia total tiene esta fórmula. Resistencia total es el inverso de la suma de los inversos. O sea, el inverso significa 1 sobre la suma de los inversos. 1 sobre R1. 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Eso es una fórmula general. Y si hay más resistencias, 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Entonces esa es la fórmula general.
Entonces, reemplazando, vemos la resolución de una suma de fraccionarios. Sabemos que una suma de fraccionarios es igual al producto del denominador R1, R2, R3 multiplicados. Aquí arriba este primero es R2 por R3, mejor dicho, sin R1, más R1 por R3, o sea, sin R2, más R1 por R2, o sea, sin R3. Ya eso lo debemos saber, ¿no? Es suma de fraccionarios. Y haciendo la operación, esta es una división de fraccionarios, entonces este se va arriba y este se va abajo. Esta multiplicación queda arriba y esta suma de multiplicaciones queda abajo. Listo. Entonces reemplazando R1 por R2 por R3, 12 por 24 por 6. Y aquí igualmente reemplazo R1, R3, 24 por 6. Este sería 12 por 6 más 12 por 24. Entonces hacemos la operación, la multiplicación de arriba, 12 por 24 por 6 da esta cantidad. Las de abajo dan estos valores. ¿Sí? 144, 72, 288, que su suma dan 504. Dividiendo esto, 3.42 ohmios es la resistencia total. Entonces vemos que la operación con esta fórmula es larga. ¿Sí? Aquí la hicimos paso a paso, pero en realidad en la calculadora uno mete la formulita de una vez y ya da este valor. 4. Ejercicio 4. Una fuente de 120 voltios está conectada a dos resistencias en paralelo de 60 y 30. ¿Cuál es la corriente total del circuito? Entonces vemos ese ejemplo 4. Aquí ya dibujado dos resistencias en paralelo. O sea, como en una carrilera de tren, ya dijimos, esta es la corriente total, esta es la fuente. Entonces sabemos que una fórmula de corriente total para un circuito paralelo es corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2. Corriente 1 es esta, corriente 2 es esta. Entonces el valor de corriente 1 es voltaje sobre R1. El voltaje es estos 120, ya dijimos que el voltaje es igual en todas. 120 sobre R1, 60. Y la corriente 2, voltaje sobre R2, que sería 120 sobre 30. Entonces haciendo estos fraccionarios, 120 sobre 62 y 120 sobre 34, la suma 2 más 4, 6 amperios en la corriente total. 5. El ejercicio 5. En un circuito paralelo hay dos resistencias de 100 ohmios y otra de 50. ¿Qué voltaje hay sobre cada una si la fuente es 75? Entonces, este es el ejercicio número 5. Entonces, la fuente es 75, hay dos resistencias de los valores 100 y 50. Como dijimos, en un circuito paralelo, en cada resistencia cae el mismo voltaje. Entonces, en cada resistencia caen los mismos 75. Aquí llegan 75 voltios, aquí llegan 75 voltios, porque están en paralelo. ¿Listo? Como una carrilera de tren, ahí todas las resistencias, varias, pueden estar en paralelo. Si una resistencia de 15 ohmios está en paralelo con una de 30 y se conectan a una fuente de 45 voltios, ¿cuál es la corriente que pasa por cada resistencia? Bueno, ya lo habíamos visto con otro ejemplo, pero repasémoslo acá. Entonces, sabemos que las corrientes sí son diferentes sobre R1, R2, de valores 15 y 30 ohmios respectivamente, con una fuente 45, dice acá.
Entonces tenemos que la corriente I1 es igual al voltaje, que es el mismo en todas, sobre la R1. Entonces 45 sobre 15, que esto es 3 amperios. La I2 es igual a voltaje, que es el mismo, 45 voltios, sobre R2, 30, es igual a 1.5 amperios. Esas son las corrientes sobre R1 y R2. Ahora el 7. Tres resistencias están conectadas en paralelo a una fuente de 90 voltios. La corriente por una de ellas que su resistencia es 30 ohmios, es ¿de cuánto amperaje? Bueno, entonces vamos a ver ese ejercicio. Entonces, esta es la configuración paralelo que dice. Hay varias resistencias, no sabemos estos valores, pero dice que la corriente por una resistencia de 30 ohmios, ¿cuál será su valor? Entonces, por la configuración paralelo sabemos que en cada resistencia caen los mismos voltajes de la fuente. Entonces tenemos aquí que la corriente I1 es igual al valor del voltaje de la fuente sobre 30, que en este caso sabemos el valor de esa resistencia. Entonces 90 sobre 30 ohmios es igual a 3 amperios. El valor de esa corriente es 3 amperios. Ahora vamos con el 8. ¿Cuál es la resistencia total de dos resistencias de 40 y 80 ohmios en paralelo? Ya lo hicimos, vamos a volverlo a ver. Entonces, en este caso hay dos resistencias en paralelo, como una carrilera de tren, ya dijimos. Entonces 2. La fórmula resistencia total es el inverso de la suma de los inversos de esa resistencia. En este caso son 2. 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Entonces hacemos esa suma de fraccionarios. Sabemos que esta suma es la multiplicación R1 por R2. Y aquí arriba va R2 y R1 más R1, ¿no? Esto es suma de fraccionarios. Ahora división de fraccionarios, este va para arriba y este queda abajo. Entonces la multiplicación está arriba, R1, R2, y la suma R1 más R2 queda abajo. Suma de fraccionarios. Entonces reemplazamos la multiplicación 40 por 80, R1 por R2, y la suma 40 más 80, R1 más R2. Entonces serían 3200 dividido 120, nos da 26.6 ohmios. Es la resistencia total de este circuito paralelo. 26.66 ohmios. 9. Ejercicio 9. En un circuito paralelo con una resistencia de 20 ohmios se mide una corriente de 3 amperios. ¿Cuál es el voltaje de esa rama? Entonces vamos a ver el 9. Dice que en un circuito paralelo está esta resistencia. Las demás no sabemos. Si son varias, si son dos. Bueno, aquí el circuito lo acomodamos así. Y hay una fuente. Entonces, dice que cuál es el voltaje que cae en ese circuito paralelo. Entonces es simplemente decir voltaje es igual a corriente por, a resistencia 20 por corriente, que es 3 amperios. Entonces es 20 por 3, 60 voltios. La fuente de este circuito paralelo es 60 voltios. Ahora, el 10. Una fuente de 100 voltios alimenta 3 ramas en paralelo. En una hay una resistencia de 25 ohmios. ¿Qué corriente pasa por esa rama? Entonces ya lo habíamos visto, pero entonces con otros valores. Aquí tenemos la fuente, 100 voltios, una resistencia conocida de 25 ohmios, una corriente desconocida y más resistencias en paralelo. Entonces
simplemente queremos saber esta corriente por esta rama. Entonces sabemos que corriente es igual a voltaje sobre R1 en este caso. Voltaje ya sabemos, la fuente 100 voltios sobre 25 ohmios. Serían 4 amperios. Esa corriente es igual a 4 amperios. Esa es la resolución.